Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Mendoza y les voy a hablar de qué son los grupos funcionales. Este es un tema que corresponde al temario del examen de admisión de la UAM y específicamente este subtema corresponde a la división de ciencias biológicas y de la salud. Justamente hay algunas otras divisiones que también llevan química en el examen de admisión, pero justamente este tema solo corresponde a la división que les comentaba, dentro de las cuales se encuentran carreras como enfermería, medicina, biología experimental y otras más. Entonces, vamos a hablar acerca de qué son los grupos funcionales y justamente como lo pueden observar en la diapositiva, es un átomo o grupo de átomos dentro de una molécula que determina las propiedades químicas de una sustancia. Creo que es más fácil poder entender todo este tema de los grupos funcionales si lo vemos de la siguiente manera, ¿no? En la imagen de la izquierda justamente ustedes pueden observar distintos tipos de cabello. Justamente los grupos funcionales actúan o son algo muy parecido a esto, ¿no? Porque existe cabello lacio, ondulado, rizado o afro, ¿no? Que es pues cabello súper voluminoso, ¿no? Pero justamente, de alguna manera, el tipo de cabello, pues, da cierta personalidad, ¿no? A cada una de estas personas, ¿no? Seguramente tenemos algún amigo o algún conocido que identificamos principalmente por su tipo de cabello. Entonces, así como en las personas, el tipo de cabello les da, pues, digamos, cierta personalidad a algunas personas, también los grupos funcionales otorgan características específicas a los compuestos. En este sentido, pues justamente quisiera resaltar eh, las, eh, notables diferencias que hay entre una y otra molécula. Por ejemplo, quise comparar estas dos moléculas, la fructosa, que justamente es el azúcar de las frutas, ¿no? O sea, si nosotros consumimos una manzana, estaremos probando la fructosa, que sabemos pues muy bien que tiene un sabor dulce. Y otra molécula que es el ácido caproico o ácido hexanoico. Ambas moléculas tienen 6 carbonos. Sin embargo, la diferencia radica principalmente en el grupo funcional. Entonces, justamente como se los comentaba, los grupos funcionales van a determinar ciertas características, tales como la polaridad, la acidez o la basicidad, que tiene que ver con el valor de pH que tengan. Pero concretamente, como les decía, la fructosa pues no tiene un sabor dulce, ¿no? O sea, todos creo que podemos imaginar justamente la fructosa. O sea, la fructosa no es otra cosa más que un azúcar, el azúcar de la fruta. Y en el caso del ácido caproico, las características que tiene esta sustancia es que tiene, tiene un olor, se percibe al olfato como un cierto olor a cabra. O también se dice que tiene un olor como a granja. Entonces, noten esa gran diferencia, ¿no? Mientras uno tiene pues un sabor, un cierto olor eh, frutal, por así decirlo, el otro pues tiene características completamente diferentes. Pero justamente la característica radica justamente aquí, ¿no? En este caso, el grupo funcional que tiene es un carboxilo o un ácido carboxílico y aquí el grupo funcional que tiene es una cetona. Entonces, justamente iremos viéndolo poco a poco, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es esta parte, que el grupo funcional puede cambiar completamente las características, a pesar que en el caso de estas dos sustancias, pues ambas tienen 6 carbonos, que también sería una cuestión relevante. Muy bien, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, los grupos funcionales eh, podría parecer un tema complejo en el sentido de que pues son distintos grupos funcionales, distintos arreglos de átomos que habría que recordar. Sin embargo, la manera en la que nosotros vamos a abordarlo, creo que es una forma más sencilla para que pudieran recordarlo. Y es que justo lo que estoy buscando es no que se la aprendan de memoria, sino que ustedes
a partir de que puedan recordar uno de los grupos funcionales, puedan ir recordando poco a poco todos los demás. Entonces, también quisiera resaltar esta lógica que hay detrás de los nombres de los grupos funcionales. Bueno, entonces vamos poco a poco y verán, se podrán dar cuenta que si lo abordamos de cierta forma, pues es más fácil recordar los grupos funcionales. Bien, los grupos funcionales, como les dije, era un arreglo de átomos. Entonces, los grupos funcionales se van a formar con los bioelementos. Ustedes seguramente conocen bien cuáles son estos bioelementos, ¿no? O sea, si juntamos todos estos bioelementos, nos da la palabra CHOMPS, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero específicamente para el caso de los grupos funcionales, únicamente nos vamos a centrar en el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Previo a esto, también pues tenemos que recordar cuántos enlaces pueden formar cada uno de estos átomos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del átomo de carbono puede formar cuatro enlaces, el hidrógeno únicamente un enlace y el oxígeno dos enlaces. En el caso del nitrógeno puede llegar a formar hasta tres enlaces, ¿no? Entonces, dicho esto, pasemos ahora sí a esta cuestión de cómo es que podemos visualizar los grupos funcionales. Justamente quise poner aquí estos cuatro bioelementos porque si lo recordamos en este orden específico y si vamos construyendo los grupos funcionales de acuerdo al orden que hay en estos bioelementos, justamente será más sencillo. Entonces, justamente el primer bioelemento que aparece es el carbón. Entonces, quiero que se centren en este primer grupo funcional. Que bueno, antes de esto me gustaría aclarar algo. Vamos a hacer una diferenciación entre grupos funcionales y tipos de compuestos, ya que algunas veces en los libros o si ustedes lo consultan en internet no se hace esa diferenciación. Sin embargo, para que pueda ser más fácil entenderlo, creo que sí es importante esa diferenciación, porque un mismo grupo funcional puede estar presente en distintos tipos de compuestos. Entonces, vamos ahorita, vamos poco a poco a ver a qué me refiero concretamente. Entonces, el primer eh, grupo funcional en el que quiero que nos centremos es el carbonilo. Justamente como aquí el primer átomo es el carbón y el primer grupo funcional es el carbonilo. Noten que el carbonilo es un átomo de carbono con un enlace doble al oxígeno y se enlaza, bueno, con otras dos ramificaciones, ¿no? Que que ahí puede variar, ¿no? No hay alguna especificación en ese caso. Entonces, justo es eso, ¿no? La lógica de esto, el carbonilo, bueno, pues tendrá que tener carbón y ahorita verán que la terminación hilo se refiere precisamente a que hay, hay oxígeno. Eh, pero antes de esto, el carbonilo, el grupo funcional carbonilo, puede estar presente en dos tipos de compuestos. Puede estar presente en el aldehído o puede estar presente en la acetona. Noten cómo en ambos casos se mantiene la estructura. Un átomo de carbono unido con un doble enlace al oxígeno. Eso es lo más relevante, ¿no? Átomo de carbono unido con doble enlace al oxígeno. Y igual en el caso de la acetona, átomo de carbono unido con enlace doble al oxígeno. Sin embargo, la diferencia radica en con qué se une ese grupo carbonilo. En el caso del aldehído, sí o sí tiene que unirse con un hidrógeno, o en el caso de la acetona se tiene que unir sí o sí con un carbono. Esto no es tan complicado, simplemente con que ustedes escriban de manera correcta aldehído, justamente esto lo escribí a propósito para que recuerden que el aldehído es un átomo es un grupo carbonilo unido necesariamente a un hidrógeno, aldehído. Ahí la H nos está indicando justamente que debe estar unido a un átomo de hidrógeno. Y en el caso de la acetona,
pues también, si la escribimos, la misma palabra nos estará dando, nos estará diciendo cómo es que tiene que estar enlazado el átomo el grupo carbonilo. Entonces es el grupo carbonilo y tiene que estar enlazado justamente a un átomo de carbono. Ahora, una pregunta. La acetona, que pues creo que en general hemos escuchado hablar de esta sustancia, ¿la acetona es lo mismo que la acetona? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues resulta que la acetona es un tipo de cetona. Específicamente, la acetona es una cetona de tres carbonos. Su nombre químico como tal sería propanona. Entonces, sí, la acetona es un tipo de cetona, ¿no? Y en el caso de los aldehídos, pues este tipo de grupos funcionales se encuentran principalmente en los azúcares, que justamente ahorita vamos a explorar un poco esa parte. Entonces, ahorita recapitulando, átomo carbonilo, carbono unido con doble enlace oxígeno y puede estar en dos tipos de compuestos, ¿no? En los aldehídos y en las cetonas. Recuerda que la diferencia está en que si se une a un hidrógeno o a un átomo de carbono. Voy a ser tal vez un poco redundante en esto, sin embargo, es a manera de que ustedes vayan pudiéndolo recordar. Entonces aquí ya le podemos poner flechita al átomo de carbono porque ya lo ocupamos, ¿no? Entonces vamos con el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, el grupo funcional que va a formar es el hidroxilo. Pasemos otra vez al carbonilo. En el caso del carbonilo, era justamente un átomo de carbón y la terminación hilo indicaba que había oxígeno. Y aquí es algo muy parecido, hidroxilo porque tiene hidrógeno y la terminación hilo indica la presencia de oxígeno. Entonces es muy sencillo, ¿no? O sea, no tienen que hacer un gran esfuerzo, simplemente tener en cuenta estas cuestiones. Hidroxilo, átomo de hidrógeno unido al oxígeno y justamente esta rayita indica que se puede enlazar a otro compuesto, ¿no? Entonces, el grupo funcional es el hidroxilo y el tipo de compuesto donde está presente es en los alcoholes. Que nuevamente, si ustedes escriben bien la palabra alcohol, la misma palabra les estará diciendo cuál es el grupo funcional. En este caso, bueno, es OH, específicamente hidroxilo, ¿no? Entonces, hasta ahorita llevamos dos grupos funcionales, carbonilo e hidroxilo, pero los tipos de compuestos son aldehído, cetona o alcohol. Entonces, vamos siguiendo esta misma lógica, ¿no? Que ustedes puedan darse cuenta justamente de que algunas veces en la misma palabra, si la reflexionamos un poco, podemos llegar justamente a lo que significa en este caso, de cómo están formados esos grupos funcionales. Bien, ahora otro grupo funcional es el éter, ¿no? Ya vimos el carbono, ya vimos el hidrógeno y ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno sí simplemente va a estar aquí solito y este grupo funcional le vamos a llamar éter. Tengan cuidado específicamente porque hay uno que se llama éster, que es este de acá al ladito, no es lo mismo, ¿eh? O sea, tienen cierta relación, pero no es lo mismo. Éter, palabra corta, un solo átomo, oxígeno. Entonces, justamente este grupo funcional está presente, por ejemplo, en las uniones de los monosacáridos, es decir, en las unidades básicas de los azúcares. Ahí está presente el éter. Y bien, ahí pues no hay nada más que decir, solo que pues es el oxígeno, ¿no? Y justamente presenta sus dos ramificaciones porque puede formar dos enlaces. Ahora, en el caso de la amina, ya vimos el carbono, ya vimos el hidrógeno, ya vimos el oxígeno, ahora vamos con el nitrógeno. El nitrógeno está presente en la amina. Este grupo funcional está formado de nitrógeno e hidrógeno. Y nuevamente la misma palabra nos indica que debe tener. Amina tiene una N, entonces tendrá que tener nitrógeno. Entonces hasta ahora llevamos
cuatro distintos grupos funcionales, ¿no? O sea, carbonilo, hidroxilo, éter y amina. Recuerden que estos son tipos de compuestos. Muy bien. Entonces, ahora viene algo importante. Ahora todos estos grupos funcionales que tienen el color azul, vamos a combinarlos con el carbonilo para obtener los otros grupos funcionales que nos hacen falta. Ok, muy bien. Hasta ahorita recuerden que ya hemos utilizado todos los átomos, todos estos bioelementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Con que ustedes puedan recordar eso, creo que será más fácil ir a la siguiente parte. Entonces, veamos qué ocurre cuando combinamos carbonilo con hidroxilo. Simplemente es una cuestión de unirse, ¿no? Lo que vamos a obtener es el grupo funcional llamado carboxilo. Si se dan cuenta, pues no es otra cosa más que unir las palabras carbonilo e hidroxilo y sale el carboxilo. Noten también que se mantienen pues, los dos grupos funcionales. O sea, lo único que pasó es que se unieron, ¿no? Por ejemplo, aquí se encuentra el hidroxilo, o también le podemos llamar alcohol, y aquí se encuentra el carbonilo. Justamente es muy notorio que únicamente se unieron, no pasó nada extraordinario, ¿no? Al carboxilo, ese es el grupo funcional, pero el tipo de compuestos donde está presente son los ácidos carboxílicos. Justamente, creo que este es uno de los grupos funcionales con los que más podríamos estar familiarizados en el sentido de que, bueno, todos pues conocemos el vinagre, ¿no? O todos hemos olido la mantequilla. ¿Por qué nombro estos dos ejemplos? Porque en el caso del vinagre, pues es un ácido carboxílico, específicamente se llama ácido propanoico. El vinagre es un ácido carboxílico, entonces, ¿no? Y en el caso de la mantequilla, bueno, contiene ácido butírico, que también es un ácido carboxílico, ¿no? Entonces, me parece que este sí es más fácil imaginárnoslo, ¿no? Entonces, el grupo funcional es carboxilo, pero el tipo de compuestos donde está presente son los ácidos carboxílicos, que recuerden que no fue otra cosa más que unir un carbonilo y un hidroxilo. Ahora vamos con otro grupo funcional que nuevamente va a resultar de la unión de un carbonilo con el éter. Por eso en un principio hacía mucho esta... mm, resaltaba mucho el que ustedes pudieran entender cómo se estructuraba el grupo carbonilo, ¿no? Porque al final, si lo vamos mezclando, pues nos va a dar los otros grupos funcionales. Entonces, de la unión de carbonilo con un éter, ahora sí, va a resultar el éster. Palabra grandota, grupo funcional grandote, ¿no? Palabra chiquita, éter, o sea, este de aquí, palabra chiquita, éter, únicamente un átomo de oxígeno. Nuevamente, noten que aquí está el carbonilo y aquí está el éter, ¿no? Si los unimos, pues resulta el éster. Me parece que también en el caso de los ésteres, estamos familiarizados o todos hemos usado los ésteres o consumido los ésteres. Los ésteres principalmente son los que le dan el olor a algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, em, imagino que todos hemos consumido en algún momento de nuestras vidas un chicle de plátano y tiene como un olor muy característico, incluso alguna bebida de plátano, o una bebida procesada me refiero, ¿no? Bueno, también en el caso del plátano, el éster es el que le da pues este olorcito característico al plátano. Y en general los ésteres son eh, los grupos funcionales que le dan la característica que como estos olores frutales, ¿no? Por ejemplo, de tutti frutti o de fresa, seguramente está relacionado con un éster, ¿no? Ok. ¿Y qué más? Pues sí, justo quiero que noten eso. En el caso de los ésteres, ahorita vamos a revisar igual si
está presente en alguna biomolécula, ¿no? Muy bien. Entonces, el otro que nos faltaría sería la amina, es decir, que se mezcle con el carbonilo. Y si lo mezclamos, justamente vamos a obtener una amida, que nuevamente noten que aquí está el grupo carbonilo y aquí el grupo amina, y si los unimos resulta una amida. Entonces, justamente espero que vayan pudiendo notar nuevamente, ¿no? Que iniciamos con el carbonilo, luego formamos otros tres grupos funcionales con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y al combinarlos obtuvimos otros tres. Esto, una manera de poder recordarlo justo es haciendo muchas veces los grupos funcionales o haciendo algunos ejercicios, ¿no? O sea, no es una cuestión tanto de memorizar o que ustedes sepan ya concretamente con una clase, sino que a raíz de los ejercicios que ustedes hagan, podrán ir identificando qué tipo de grupo funcional se trata, ¿no? De hecho, al final de la sesión, lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas muy parecidas a las del examen de la UAM y ver cómo, o sea, porque la UAM no, o en general los exámenes no van a preguntar concretamente, pues, tal cual los grupos funcionales, ¿no? Sino ver de qué manera se plantean esas preguntas. Pero bueno, eso lo vemos al final. Muy bien. Entonces vamos a cambiar de diapositiva. Esta la ponemos por aquí. Ok. Bien, también quiero hablarles acerca de las biomoléculas, bueno, más bien específicamente de los grupos funcionales que están presentes en las biomoléculas, a manera de que ustedes puedan ir viendo ya concretamente dónde tienen presencia los grupos funcionales. Nada más de manera muy breve, recordemos las cuatro biomoléculas, ¿no? Estas son carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Ahorita vamos a mencionar un poco de esta parte. Bien, hablemos primero de los carbohidratos y el grupo funcional que está presente en los carbohidratos. Bien, la unidad más sencilla, así lo más pequeñito de un carbohidrato, pues es un monosacárido. Entonces, si yo tengo un monosacárido y otro monosacárido y los quiero unir, la manera de que estos dos monosacáridos se unan, pues es a través de un enlace glucosídico, que tiene que ver, por ejemplo, con la palabra glucosa, la cual también es un azúcar o un carbohidrato, ¿no? Enlace glucosídico. Así es como se unen los carbohidratos, ¿no? Específicamente los monosacáridos. Entonces noten que aquí el grupo funcional que está presente en el enlace glucosídico es un éter, el oxígeno así meramente solito. Y también lo que podemos observar en estas moléculas de azúcar son algunos grupos funcionales como el hidroxilo, que recuerden que los tipos de compuestos en los que estaba presente son los alcoholes. Creo que aquí se hace más evidente esto que les comentaba, ¿no? No porque el hidroxilo esté presente en tipos de compuestos como el alcohol, no quiere decir que sea alcohol necesariamente. Por eso quería hacer esa diferenciación, ¿no? Eh, En el caso de la glucosa, por ejemplo, que es un azúcar, tiene grupos hidroxilo, pero eso no quiere decir que sea un alcohol. Más bien aquí únicamente está presente, únicamente está presente ese grupo funcional, pero noten esas, eh, no, noten eso, ¿no? Que justamente no porque haya un alcohol quiere decir que sea un alcohol. Muy bien, entonces aquí en los carbohidratos está presente el hidroxilo y en el caso del enlace glucosídico que une a los monosacáridos, el grupo funcional es un éter. Ahora, otra biomolécula. Hablemos acerca de los aminoácidos. Pues los aminoácidos son las moléculas que van a formar las proteínas, es decir, si yo uno varios aminoácidos, voy a obtener una proteína.
Y justamente esta sí es, eh, en cuanto a los grupos funcionales presentes en los aminoácidos, son preguntas muy recurrentes en general de los exámenes de admisión, ¿no? Y bueno, en el caso del de la UAM, pues no es la excepción. Pero aquí creo que es más fácil determinar cuáles son los grupos funcionales. Meramente el nombre nos lo está diciendo aminoácido. Entonces tiene un grupo amino y un grupo ácido, específicamente un ácido carboxílico. Noten aquí el carbono doblemente enlazado a oxígeno y aquí enlazado a OH, ¿no? Entonces los aminoácidos tienen cuatro, bueno, el carbono tiene cuatro enlaces, ¿no? Pero lo que le da, pues, ese nombre de aminoácidos justamente es que tiene un grupo amino y un grupo ácido, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy evidente esa parte, ¿no? Además de estos grupos funcionales que están presentes en los aminoácidos, igual que en el caso de los carbohidratos, pues se tienen que unir, ¿no? Entonces, el enlace que une a un aminoácido y a otro aminoácido se va a llamar enlace peptídico. Ese enlace peptídico es una amida. Noten aquí en este recuadro justamente cómo pues se forma esa amida, ¿no? Que pues va a resultar justamente de la unión de la reacción de una amina y un ácido carboxílico. Y lo que vamos a obtener, por lo tanto, va a ser una amida. Entonces, la amida está presente en el enlace peptídico y en el caso de los aminoácidos, los grupos funcionales que se encuentran ahí son el grupo amino y el ácido carboxílico. Muy bien, entonces ya vimos los carbohidratos, ya vimos aminoácidos y ahora vamos con los ácidos grasos, que esta, pues si bien no es la parte más sencilla de un lípido, pero sí es una estructura que se repite con frecuencia en los lípidos. Entonces, que los lípidos recuerden que son las grasas, ¿no? Algunos ejemplos de grasa, bueno, pues pueden ser la mantequilla, el aceite de cocina, la manteca de cerdo, todas esas son grasas. Eh, Observemos este ácido graso. El grupo funcional que está presente aquí, pues es el carboxilo o ácido carboxílico, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Justamente noten esta parte. Aquí, bueno, no se nota el carbono, pero pues recuerden que cuando se unen, en donde se unen esas líneas, pues quiere decir que es un carbono, ¿no? Por ejemplo, aquí habría un carbono, aquí habría un carbono, aquí también. Entonces, recuerden esa parte y concretamente que el grupo funcional que está en los ácidos grasos, como su nombre lo indica, pues es un ácido carboxílico. Ok, muy bien. Y finalmente, vamos a explorar algunas preguntas para que observemos cómo es que pudieran venir planteadas en el examen. Vamos con esta primera. El ácido cítrico se emplea en pequeñas cantidades como parte de los fertilizantes agrícolas. De acuerdo con la estructura, es correcto afirmar que los grupos funcionales presentes en una molécula de ácido cítrico son, y aquí nos presenta la estructura del ácido cítrico, ¿no? Yo les recomiendo que siempre en las preguntas, y no solo de química, siempre se vayan a lo más sencillo, ¿no? Siempre se vayan por lo más fácil de recordar. Y justamente es que así funciona el cerebro, ¿no? O sea, mientras ustedes empiezan a recordar ciertas cosas, y el cerebro va a ir trayendo como el de más conocimiento, ¿no? Entonces siempre váyanse por lo más sencillo, ¿no? Porque a veces, si no recuerdan algo en concreto, pueden, pues no sé, como empezar a ponerse nerviosos y de plano olvidarse de todo, ¿no? Pero si ustedes empiezan así como a recordar, aunque sea un poquito, van a, todo lo demás se les va a venir a la memoria, ¿no? Entonces, aquí yo empezaría por identificar estos OH, hidroxilo o alcoholes, ¿no? Que todo lo que menciono está haciendo referencia a lo mismo. Estos de acá, por ejemplo, o estos de acá, o estos de acá. Que bueno, estos, noten que más bien
está aquí todo el grupo funcional, ¿no? O aquí está todo el grupo funcional. Pero este, por ejemplo, sí está solito. Entonces, como les había comentado, si yo escribo bien la palabra alcohol, la misma palabra me va a decir qué grupo funcional está presente ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí la palabra alcohol nos indica que está un OH presente, ¿no? Entonces, sí o sí debe de haber alcohol en esta estructura, ¿no? Entonces, puedo descartar el inciso C y el inciso D, que justamente esa es también una de las habilidades que ustedes tienen que practicar, ¿no? El ir descartando las posibles respuestas. Porque puede ser que no sepan nada del tema, pero, o que sepan muy poquito, pero si ustedes van descartando, podrían llegar a la respuesta correcta. Entonces aquí descartamos inciso C e inciso D. Y el otro grupo funcional que tengo que ver y observar es aquí, ¿no? Que recuerden que aquí donde está la unión es la manera de simbolizar un carbono, aunque no esté presente. O sea, ahí no, yo no puedo ver ningún carbono, pero donde están esas uniones, quiere decir que hay un carbono. Entonces aquí el grupo funcional que está presente es el ácido carboxílico. Bueno, como les comenté, no es el grupo funcional, sino el tipo de compuesto, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería el inciso de alcohol y ácido carboxílico. Pero justamente lo que yo más quiero resaltar de esta pregunta es el alcohol, ¿no? Porque, insisto con lo mismo, la palabra misma, si la escribe bien, nos va a decir qué grupo funcional está presente ahí. ¿Ok? Muy bien, vamos con esta otra pregunta que está marcada con el número 9. El enlace glucosídico es un tipo de éter que se forma entre dos moléculas de azúcar, justo lo que hace rato les comentaba, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones representa la estructura de un éter? Justo quiero que noten esto, ¿no? Porque ustedes a veces podrían estudiar y manejar bastante los grupos funcionales, pero puede haber un cambio de estructura y oh, ¿qué pasa ahí, no? O sea, se podrían poner nerviosos, pero justo por eso quería mostrárselos, ¿no? Recuerden que el éter, palabra corta, es únicamente un átomo y ese átomo es el oxígeno. Entonces, de entrada busquemos las opciones que tengan oxígeno. El inciso A la tiene, el B también y el C también. Entonces, descartamos el inciso D. Hasta ahí vamos bien. Y aquí yo también descartaría los que tienen carbono, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los que tienen carbono, justamente su nombre lo anuncia. Carbonilo y carboxilo lo anuncia. Entonces, aquí no lo está anunciando, ¿no? El éter no nos dice que haya carbono. Entonces podemos descartar el inciso A y el inciso C. Y nos quedaría únicamente la respuesta correcta, el inciso B, que si bien, aunque yo no recordara, pero por puro descarte podría llegar. Pero si lo tengo muy claro, pues también la respondo y fin, ¿no? Se acabó. Muy bien, vamos con la otra pregunta. ¿Cuál es el grupo funcional característico de los alcoholes? Nuevamente aquí la palabra alcohol. Aquí yo marcaría la palabra alcoholes como mi palabra clave de la pregunta para poder responderla. Porque como les mencioné, la palabra alcohol, si ustedes las escriben bien, les va a indicar justamente, ah, les va a indicar justamente qué grupo funcional está presente, ¿no? Entonces, OH es el que está presente. Y directo, ¿no? Sin descarte. Inciso A, respuesta correcta. Muy bien, y vamos ahora con estas otras dos preguntas y con esto concluiríamos la sesión. Bien, ¿cuál es el producto principal de la esterificación de un ácido carboxílico con un alcohol? Ah, ahí está hablando acerca de una reacción. ¿Cuál es el producto principal de la esterificación de un ácido carboxílico con un alcohol? Bueno, nosotros no vimos nada de reacciones, ¿no? Pero justamente estoy buscando eso, que ustedes puedan mm, reflexionar, razonar las preguntas y puedan llegar a la respuesta correcta, ¿no? Vamos poco a poco. Entonces, ¿cuál es el producto principal de la esterificación? Yo marcaría esta como la palabra clave, porque aquí nos está diciendo el grupo funcional, ¿no? Éster.
esterificación. Entonces, a pesar de que no hablamos de los tipos de reacciones, justamente el mismo nombre nos está diciendo, ¿no? Entonces, los productos serían, en este caso, pues un éster y agua. Veamos un poquito más a detalle esta cuestión. En el caso de la reacción de esterificación, no es nada más que la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol. Y de esa reacción vamos a obtener un éster. Justamente aquí está encerrada una molécula de agua, que ese es uno de los productos que se obtienen de la esterificación. Agua y un éster, como su nombre lo dice, una reacción de esterificación. Entonces noten ese tipo de cuestiones. Ahora, en el caso de esta pregunta marcada con el número 14, ¿cuál es el nombre del grupo funcional que contiene un átomo de oxígeno doblemente enlazado a un átomo de carbono? Pues hay más que recordar qué grupo funcional es, o sea, tenemos que seguir esta lógica que nos está indicando, ¿no? ¿Cuál es el nombre del grupo funcional que contiene un átomo de oxígeno doblemente enlazado a un átomo de carbono? Entonces, si viene con carbono, tendrá que tener este inicio de la palabra, ¿no? Este prefijo. Veamos cuál me dice hidro. Bueno, ahí me dice que tiene oxígeno. Carbón. Este sí dice que tiene carbono, ¿no? Aquí dice carbo. Este también dice que tiene carbono. Éster no me dice nada respecto al carbono. Entonces, de entrada puedo eliminar inciso A e inciso B y me quedarían estos dos. Y ahora, recuerden que la terminación hilo indicaba la presencia de oxígeno. O sea, únicamente carbonilo nos está indicando presencia de eh, carbono y oxígeno, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería el inciso B. El inciso C no puede ser precisamente porque ahí también está presente el hidrógeno. Y justamente pues con esto concluimos esta parte del temario del examen de admisión de la UAM que corresponde a grupos funcionales. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez.